Gloria a Dios, qué increíble estar aquí esta mañana. Am, y esto que estamos cantando y esto que estamos orando, sabemos que hemos venido por mucho más. Hemos venido por mucho más que solamente escuchar increíbles prédicas. Lo digo por los demás oradores, porque la verdad no es lo mío la predicación, pero ni la cantada, ¿verdad? Tampoco, pero bueno. Pero que hemos venido por algo mucho más, ¿sí? Voltea con el que está a tu lado otra vez y dile: hemos venido por algo más. Hay mucho más en el Señor. No importa cuántos años. Chava, Chava fue mi maestro de escuela dominical. Denle un aplauso a Chava. Qué gusto verte. Bueno, no le pregunten a él por mí, porque sí tiene ahí historias medias tenebrosas mías. Bueno, ahorita le pago una feria para que hable bien de mí. ¿Qué les estaba diciendo? Ya me distraje. Hay mucho más. Hay mucho más. No importa cuántos años, cuántas décadas tengas sirviendo, hablando de mi buen Chava. ¿Cuántos años tienes en el ministerio, Chava? En el ministerio. 45 años en el ministerio. Empezaste de 3 meses, man. Del hospital te trajeron a... O si tienes 15 días en Cristo, siempre hay más. Siempre hay más en Él. Siempre hay una nueva llenura del Espíritu Santo. Hay una nueva llenura. Y de verdad mi oración no es nada más por cantar una canción, Padre. Mi oración y nuestra oración como iglesia es que su Espíritu Santo sea derramado en estos tiempos. Estamos viviendo en un tiempo muy, muy difícil, muy especial, muy raro. Tiempos muy, muy raros. Y sin la llenura yo lo oro por mis hijos. Mis hijos tienen, Sofía 5 años y Santiago tiene 3, va a cumplir. Y yo digo, lo que les va a tocar enfrentar a ellos no se compara con las niñerías que yo enfrentaba en la primaria. ¿Me explico? Los tiempos están cambiando, pero Dios está preparando todas las cosas para su regreso, para su venida. Él viene por su iglesia, Él viene por nosotros. Y necesitamos, y Dios está preparando, como decíamos ayer, el Espíritu Santo está trabajando en su iglesia para prepararnos, para ser una novia limpia, sin mancha, sin arruga, pura, madura, para recibir a Cristo Jesús en su segunda venida. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Sí? Aleluya. Ya me desvié totalmente de lo que iba a hablar esta mañana. Pero gloria a Dios. Esta mañana... No, y de verdad, todo tiene que ver en el reino de Dios. Porque en esta mañana yo he traído en mi corazón, consciente de que hay pastores, hay líderes. Ahorita vamos a tener talleres, van a estar increíbles. Y hemos venido a ser equipados. Hemos venido a más que recibir información y tips y cosas, hemos venido a ser entrenados, a ser equipados, a ser llenos del Espíritu Santo. Porque nuestra tarea, familia, es establecer el reino de Dios en la tierra. No es una empresa, no es una organización religiosa. No, yo les digo a los señores ahí en la cárcel, porque nosotros en el Cerezo donde predicamos, pues nos dan, o sea, oficialmente somos un grupo de apoyo, ¿no? Como los Alcohólicos Anónimos, como los Testigos de Jehová, como un montón de cosas. Y yo sí se las pongo bien claro. Digo, mira, nosotros estamos aquí, el papelito dice que somos un grupo de apoyo, pero nosotros somos el reino de Dios y la iglesia aquí en el Cerezo, en la cárcel adentro. Hay gente que está siendo liberada y que está siendo restaurada, y aquí no es la excepción. Estamos aquí para ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Amén. Así que vamos a hablar del reino de los cielos. ¿Estás listo? Ya me tengo que poner lentes. Chava, y tú sigues igual de joven, man. Coraje me da contigo. El reino de los cielos, di conmigo, el reino de los cielos. Yo sé que hemos escuchado del reino de los cielos, ¿no? Juan el Bautista predicó: arrepiéntanse. ¿Por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Jesús también predicó y dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos nosotros
en el establecimiento del reino de los cielos. Y bueno, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Alguien me puede decir aquí qué es el reino de los cielos? Todos los teólogos eruditos que están aquí, el Sanedrín. No ha llegado el Sanedrín, qué bueno que no se despertó el Sanedrín, porque ¿qué es el reino de los cielos? El reino, bueno, vamos a ponerlo bien práctico. El reino, ¿qué es un reino? Es un sistema de gobierno, ¿sí o no? Nosotros estamos acostumbrados a un sistema de gobierno república, democrática, que bueno, supuestamente, bueno, este es otro tema. Pero nosotros entendemos gobierno y fíjense que es lo más triste, que ya para la mayoría de nosotros gobierno, digo, y no es nada nuevo en la historia, pero para nosotros gobierno es una especie de corrupción, ¿verdad? Desorden, etcétera, etcétera. Política, entre ahí pleitos entre unos y otros, y eso quizás es nuestra idea de autoridad y de gobierno. Pero el reino de los cielos es el único reino, es el único sistema de gobierno perfecto creado por Dios. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que el reino de los cielos se establece, es como la levadura que leuda toda la masa. Como dice mi pastor, nosotros establecemos el reino de Dios abajito del agua, donde nadie lo ve, predicando en una cárcel, yendo a orar por enfermos en un hospital, sí, trayendo salvación a una colonia, donde nadie pela, donde a nadie le interesa. Pero esa es la historia por los siglos de la iglesia de Cristo. Y tú y yo hemos sido incluidos en 2000 años de historia de este reino. ¿Sabes? Cuando Jesús dijo, cuando Juan Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado, él no lo estaba diciendo de una manera figurada. En ese tiempo, Satanás era el príncipe de este siglo. Era el que gobernaba total y absolutamente. De hecho, no quiero desviarme demasiado, pero quiero darles un dato. Cuando Cristo vino y comienza a caminar en la tierra en un poder, en una llenura, en un poder sobrenatural, y empezó a echar fuera demonios. ¿Y qué era lo que todo mundo decía de él? ¿Quién es este que tiene el poder aún de echar fuera demonios? Es más, un día los fariseos le dijeron que era hijo de Belcebú, que porque estaba liberando a un endemoniado. Y Jesús les contesta, una casa dividida, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y luego les dice, mas yo, si por el poder del Espíritu Santo echo fuera demonios, dice, ciertamente el reino de los cielos se ha establecido en la tierra. La señal detonante, determinante de que el reino de los cielos llegó a la tierra fue que por primera vez un ser humano de carne y hueso tenía el poder de expulsar demonios de la gente. Piénsalo. O sea, yo sé que muchos se quedan así como que, caray, piénsalo. No, pero es que el rey David tocaba el arpa, pero no echaba fuera el demonio, lo ahuyentaba por un tiempo, pero volvía. No hay un registro en la Biblia antes de Cristo de que un ser humano tuviera autoridad sobre seres espirituales. No hay la autoridad para echar fuera. Nadie. ¿Me está siguiendo? Se quedan así pensando, están así, el ratón ahí está, ¿dónde? No, pues búscalo. No había. Cuando Cristo viene y pisa la tierra y comienza a vivir en la vida que el Padre, la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, que nadie más en este planeta tenía, la gente se sacó de onda. La gente no sabía con qué se comía. La gente estaba acostumbrada a que el ser humano vivíamos oprimidos, esclavizados a la orden de los demonios, de las tinieblas, por causa del pecado. Piénsalo. Tú y yo ya vivimos del otro lado de la historia. Tú y yo vivimos después de Cristo. Pero piensa cómo hubiera sido nuestra vida si viviéramos el antes de Cristo. Piénsalo. Porque el reino de los cielos
se ha acercado. Di conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2 es la cita que les estoy leyendo para hacerlo legal, ¿verdad? Que sí leí la Biblia, es que la palabra. Mateo 3:2 es lo que acabamos de decir ahorita. Y quiero que leamos Salmos 45, versículo 6. ¿Me acompañas? Es uno de mis salmos favoritos. Es una descripción gráfica del Rey Jesús. Me encanta, me fascina. Es más, se los quiero leer por lo menos los primeros versículos. Dice: hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del Rey, pues mi lengua es como pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos, de tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero, eres tan glorioso, tan majestuoso. Cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas y traspasan el corazón de tus enemigos, y las naciones caen a tus pies. Y el versículo 6: tu trono, oh Dios, permanece para siempre y por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la verdad, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Wow. Yo leo este salmo y así me derrito por ver a Jesús, el Rey justo, el Rey verdadero, el único Rey que tiene el derecho de gobernar nuestras vidas, nuestro corazón. Es el reino de justicia. Y el versículo 6: oh Dios, tu trono es eterno y permanente, tu cetro real es un cetro de justicia. Di conmigo, justicia. Yo sé que para nosotros la palabra justicia pues tiene una connotación o un significado meramente legal, ¿sí? ¿Qué piensas cuando piensas en justicia? Vamos, dime, ¿qué piensas? Los jueces, la ley, equidad, ¿qué más? ¿Qué más piensas con justicia? Vamos, tírame todas las ideas que tengas de justicia. Gobierno, autoridad, ¿qué más? Defensa, ¿qué más? Justicia es lo contrario a corrupción, se pudiera pensar, ¿ok? ¿Qué más? Ok, creo que nos damos cuenta. Justicia para nosotros son muchas cosas buenas. Desde el hecho, desde que si me chocaron mi carro, el tipo que me chocó me pague, ¿no? Empezando en las cosas más prácticas. O desde el hecho también de que si una persona agredió físicamente a otra, merece una justicia penal, ¿no? Merece que se le juzgue una sanción económica o hasta al bote, ¿no? Justicia, orden, todo eso. Pero desafortunadamente, cada vez que tú lees en la palabra justicia o justo, no tenemos un significado de la raíz de esa palabra en la Biblia. Porque el reino de Dios se establece en un fundamento de justicia. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y hay muchísimos versículos. Por medio de la verdad traerá justicia, Isaías. La justicia de Dios es un concepto que no entendemos, sobre todo los que hablamos la lengua española. Porque para nosotros justicia son muchas cosas buenas, pero fíjense bien, la justicia en la Biblia, la palabra tzedek en el hebreo, tiene que ver, que nosotros lo traducimos como justicia, pero tiene que ver, su significado es es aquella persona que se puede presentar delante de Dios y Dios no tiene reproche alguno en su contra. Eso es justicia.
Es una persona que es buena de tal manera que Dios mismo no tiene ningún reclamo, ningún reproche, ningún pelo en la sopa hacia su vida. Eso es justicia en la Biblia. ¿Se fijan que es un poquito diferente? Porque todos los conceptos que ustedes acaban de decirme, y que yo es como he entendido justicia siempre, tienen que ver con cosas buenas. Pero una pregunta: todas estas cosas las podemos, según nosotros, las podemos lograr sin Dios, ¿sí o no? Tú puedes, hay gobiernos, últimamente no, ¿verdad? Pero hay gobiernos que tienen cierta justicia, ¿verdad? Hay ciertos jueces que ejercen sentencias que son justas. A nosotros tenemos una moralidad, tenemos una conciencia que nos dicta hacer cosas justas según nuestra opinión, según nuestra manera de pensar, nuestra cultura, lo que pensamos que es bueno. Pero la justicia en la Biblia tiene que ver con esta persona que se para delante de Dios y Dios no tiene reproche alguno. Es decir, la justicia en la Biblia, la justicia de Cristo, la justicia que Dios vino a traer, tiene que ver con una manera de ser que no puedes lograr a menos de que te conectes con Dios. Justicia en la Biblia no se puede obtener a menos de la intervención de Dios en tu vida. Es algo que te es, términos legales, te es imputado. Es imputada una justicia. Pecado se volvió, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que fuésemos hechos la justicia. Vamos a buscarlo, ya me metí en problemas. 5:21. Segunda de Corintios, me ayudan los de la pantalla. Segunda de Corintios 5:21. Y de hecho, yo tengo una nueva traducción viviente, pero si me ponen la traducción Reina Valera, la que tengan, ¿qué dice ahí? Dice, a ver si me lo pueden poner. Dice algo así como: al que no conoció pecado, ¿sí?, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. La justicia de Dios en él. La nueva traducción viviente dice: para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Eso es justicia. Justicia no tiene que ver con algo que yo logro, yo me porto bien, yo soy buen papá, yo soy muy trabajador, yo soy muy buen empleado, yo soy muy buen esposo, yo le echo ganas. Esa es la justicia mexicana, la justicia de este mundo, que se acaba en cuanto te ofrecen tantita lana, ¿sí o no? Pero la justicia en la Biblia es una relación correcta con tu Creador, con tu Dios. Es el único medio a través del cual puedes ser justo en la Biblia. Es que Dios y tú, que haya un intercambio de tu pecado por su justicia. O sea, es esto. Tú no la puedes producir, tú no la puedes vivir, no existe. No la conocemos por causa del pecado, no conocemos la justicia divina, no la conocemos, no existe. Hasta que Cristo vino, nos dio su justicia y Él a cambio tomó nuestro pecado. El reino de los cielos se estableció en nuestros corazones cuando Cristo Jesús vino y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, tomó nuestro pecado, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en él. ¡Puf! ¿Qué es esto? O sea, el día de hoy tú eres justo delante de Dios por medio de Cristo. Familia, y nosotros buscando entretenernos con tonterías, ¿se fijan? Nosotros frustrados y así traumados porque no tengo el iPhone 13. Hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justicia. Yo sé que, dale un aplauso a Jesús, porque yo sé que esta mañana
Se nos va a abrir un entendimiento por su palabra, porque justicia es algo que tú lees en la Biblia y hasta como ya chole, y los justos esto, y los impíos tal, pobre Proverbios, ¿no? El impío esto y el justo, todo justo, justicia, justo. De eso se trata la Biblia. La Biblia se trata de Dios recuperándonos para tener una relación correcta con nosotros por causa del pecado. Y yo sé que para nosotros justicia es como que pues alguien que se porta bien. No tiene nada que ver con portarse bien. No tiene nada que ver con portarse. Deja de predicarlo, decirle a la gente, ya deja de tomar, Cuando compartes el evangelio, ¿cuántos hemos hecho esto? No, ya mira, ya no tomes, ya no digas malas palabras, ya no. O sea, le estás pidiendo a un muerto ahí en el panteón, ándale, pues come sanamente, aliméntate sanamente, ándale, pórtate bien. Le estás diciendo a un muerto, oye, muévete. Y no se mueve, está muerto. No existe, no hay manera de ser. ¿Y de qué le sirve dejar las drogas, si de todos modos delante de Dios él sigue siendo un impío, pecador, injusto, maldito? Eso éramos, perdón la palabra, pero es bíblica. Cristo fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito aquel que es colgado en un madero. O sea, él se hizo maldito por nosotros. Eso es lo único que somos nosotros sin Cristo. Eso es lo que somos. Justicia es ese momento donde el Padre y nosotros volvemos a estar en una relación correcta con Dios. Y de verdad, yo quiero esta mañana. Yo sé que no está muy amenera mi predicación hoy, qué bueno, porque estamos pensando, estamos meditando. Porque son palabras mayores, familia. El reino de los cielos se establece. Es la justicia de Dios en nuestros corazones. Su justicia. Ayer el pastor Felipe del Castillo estaba hablándonos acerca de Abraham, del padre Abraham, y todo lo que él logró. Y en la cena nos estaba tirando varias bombas todavía. Pero me encanta el versículo de Génesis 15, me parece, versículo 6, por ahí, que dice, fíjense bien, y es la columna vertebral del evangelio, hablando de que para conocer el evangelio tienes que leer Génesis, ¿sí? Está Génesis, está en Génesis Abraham, capítulo 15, dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y Abraham ya para este punto ya estaba medio frustrado, ya como dijo ahí, como nos estaba contando ayer el pastor Felipe, o sea, ya tenía 30 y tantos años esperando una promesa que nomás no, y cada vez más viejos él y su esposa. Y Dios le decía: y te bendeciré y no temas. Y yo sí creo que llegó un momento donde Abraham así como que dijo: ¿qué onda? Sí, qué chido. Y de hecho lo vamos a ver aquí. Abraham le respondió: oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? ¿De qué sirve? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer, el de Damasco, un siervo, un esclavo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Frustrado el hombre, cansado, desesperado, ya había perdido inclusive la esperanza. ¿De qué me sirven tus bendiciones? Y el versículo siguiente dice: entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo, y si puedes cuenta las estrellas, ese es el número de descendientes que tendrás. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Léelo conmigo, ¿lo tienes ahí? A ver si me ayudan allá los de las letras. Génesis 15, 6. Quiero que lo busques, quiero que lo leas, que lo subrayes. Es otro de esos versículos que te los tienes que tatuar, no te creas, pero te los tienes que aprender. Fíjate, lo leemos juntos, 1, 2, 3. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró. Caray.
Wow. Y creyó Abraham al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Justo. Cuando tú y yo estamos, hemos abrazado la vida del reino de Dios, lo único que puede darnos la justicia, esta condición, o sea, la justicia no es algo que haces, la justicia es una condición interna, es una posición delante de Dios, eso es justicia. No tiene nada que ver con lo que haces. Hay frutos de justicia, hay obras de justicia, pero la justicia es esa posición donde Abraham le creyó a Dios y en ese momentito, ¡pum!, fue justo. ¿Qué hizo Abraham? Puso iglesias por todos lados, fue y le predicó a todo mundo, no sé, puso un orfanatorio y luego hizo una obra de caridad aquí y allá. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Fue lo único. Y lo único que podía realmente darle esa justicia de Dios. Por eso Él es el padre de la fe. Porque fue el primero que creyó y por su fe fue llamado justo. Mi pregunta en esta mañana, y la pregunta que necesitas hacerle a la gente que tú pastoreas y que tú diriges, antes de otra cosa, es: ¿has creído? ¿Has creído en Cristo? ¿Verdaderamente has creído esto? Se los digo porque ahí les va mi historia, ahí les va mi telenovela, ¿sí? Ya les conté ayer, ¿no? Mis papás se separan, se divorcian desde que yo tengo 8 años. Una vida muy, muy, muy fea, muy triste, cosas muy dolorosas. En aquellos años, chava, y pues, le estábamos platicando ayer, o sea, tronadísimos. Yo estaba traumadísimo, acomplejadísimo por el efecto de violencia en la casa. Digo, 7 años de edad. Yo le tenía miedo hasta las hormigas, a todo le tenía miedo. Era algo muy, muy, sobre todo a la violencia, a los tonos de voz, a los gritos, a los golpes en la casa. Y yo crezco, mi mamá toma la decisión de llevarnos a otra ciudad a vivir con el objetivo de que pudiéramos congregarnos, porque mi papá no nos dejaba congregarnos. Y llegamos a San Luis Potosí, conocimos una iglesia, comenzamos a ser discipulados. Bueno, mi mamá, ella comenzó a servir, etcétera, etcétera. Pasan los años, pasa el tiempo, y a los 16, 17 años, pues llegas a la edad de la punzada, ¿verdad? Dicen los papás, donde muchas de estas carencias y esta orfandad sale a la superficie, ¿verdad? Lo traes por años, lo traes, como nos decía ayer el pastor Sergio, ¿no? Traes este coraje, traes esta decepción, esta desilusión, esta ofensa, y la traes, y tú puedes echarle ganas y ser buena onda según tú, pero tarde que temprano nomás está bajo la superficie, y tarde que temprano truena, ¿no? Como las espinillas. Tarde que temprano truena. Así es el corazón amargado, ¿sí o no? Así somos, como una espinilla a punto de tronar y de soltar toda la... Así estaba yo a los 17 años. Y yo me creía bueno, le decía yo ayer al pastor Dani, yo me creía bueno, porque con todo y eso, yo Aveo Negro, HK, Hidalgo. Cajuela abierta, por favor, hombre, ¿qué pues ahí? ¿Quién trae un Aveo Negro? Córrele, pastor, corre. Yo me creía bueno, yo decía, no, pues, y encima de todo, pues crecí, gracias a Dios, crecimos en la iglesia, fuimos desde muy chicos enseñados, instruidos en la palabra, gracias a Dios. Mis maestros de escuela dominical nos daban todo lo que podían, y
Y gloria a Dios por eso. Pero aún así, y gracias a eso nunca probé un cigarro, nunca probé nada. O sea, nunca hice lo que los cristianos decimos que eso es pecado, ¿no? Bailar, fumar, ir a la disco, todo eso que pensamos que decimos que es pecado. Pues no, ni eso hice nunca. Pero les vuelvo a decir, yo estaba adentro consumido por un rencor, por un odio, por una amargura, por un resentimiento, por una autolástima. Qué fea es la autolástima. ¿Alguien que ha tenido autolástima? Cuando ya llegas al punto donde yo soy la víctima, aquí en el cuento. La víctima. Sí, exactamente. Víctima. Es la cosa más asquerosa delante de Dios. Porque es el orgullo en todo su esplendor. ¿Sabes? Otro dato. El rey David, cuando fue puesto por rey, cuando por fin fue proclamado rey, estoy diciendo segunda de Samuel capítulo 5, por fin fue puesto por rey después de que Saúl le hizo la vida de cuadritos, etcétera, y primero fue rey sobre Hebrón, solamente sobre algunas de las tribus. Pero cuando toda la nación lo reconoció como rey, puso su reino. ¿Saben dónde? Sí saben. ¿Cómo se llama la ciudad? Jerusalén. Dilo conmigo. Jerusalén. Jerusalén, hasta ese tiempo, antes de que David reinara en todo Israel, Jerusalén estaba sitiada, era poseída, era propiedad de una tribu llamada Jebuseo, los Jebuseos, la tribu de Jebús. ¿Sabes lo que quiere decir Jebús? Entre varias de sus cosas, el que se tiene lástima a sí mismo. Por eso David dijo: a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los primeros, a los que les voy a dar cuello. Porque es una potestad, es un rollo espiritual bien duro de pobrecito de mí, mírame cómo estoy. Estoy manco, estoy cojo, pobrecito, tenme lástima. Eso es el orgullo más horrible. Y es cuando tú permites que la amargura te corroa, terminas en ese punto. Ya me acabé mi tiempo. Cierto. Y David lo primero que hizo, estableció el trono ahí. Derribó el gobierno injusto de esa tribu. Y cuando tú y yo, aún creciendo, como en mi caso, creciendo en la iglesia, teniendo experiencias, yo quiero decirles, yo ministraba en la alabanza. Así como estaba yo lleno de todo esto, yo ministraba en la alabanza. Yo cantaba, tocaba el piano en mi iglesia, etcétera, etcétera. Y un día, caminando en la calle, a los 17 años de edad, tengo un encuentro con Cristo Jesús que no estaba esperando. No lo estaba esperando. Yo creía que yo era cristiano, yo creía que yo era bueno, yo creía que yo estaba con Dios, que estábamos así cuatotes. ¿Por qué? Porque pues yo no tomo, yo no fumo, yo no digo malas palabras, yo no voy a la disco, yo no. Y eso nada tiene que ver con justicia. Lo que tú hagas o no hagas no determina si eres justo delante de Dios. Punto. Eso es religión. Deja de pensar que lo que haces, y deja de enseñar a veces que portarte bien y hacer así o cual eso te conecta con Dios. Yo esa tarde, por la gracia de Dios, yo venía caminando con mi mochila, yo venía pensando en la inmortalidad del cangrejo, honestamente, 17 años, o sea. Y el Espíritu Santo empieza a mostrarme como una película. Todos, y no necesariamente las cosas que yo había hecho, sino mis actitudes para con Dios, mi desprecio hacia Dios, mi rechazo hacia su autoridad, me vale. Yo quiero mi vida. Sí, yo aquí el domingo toco, pero el resto de la semana me vale. Yo quiero tener la vida que yo merezco. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Y en ese momento yo venía caminando y años después entendí lo que me pasó, pero empecé a llorar con como que si te hubieran dicho: acaban de matar a toda tu familia y te están buscando para matarte a ti, se va a acabar el mundo en este momento. Así, haz de cuenta esa angustia y desesperación, esa condenación. Yo venía caminando en la calle y llegué al momento de tanta desesperación que me dio vergüenza porque me estaban viendo. Me metí en una callecita, me senté en la banqueta
Y nada más me acuerdo que le hice la pregunta a Dios: ¿y entonces qué voy a hacer? Hechos capítulo 2, varones, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Cuando Pedro les dijo: y ustedes crucificaron al Señor, hagan de cuenta. Y yo lo único que dije: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento entendí por qué el Hijo de Dios se había hecho hombre y había derramado su sangre y había sido asesinado y acribillado como el peor criminal de la tierra. Y no lo había hecho por los pecados del mundo, lo hizo por mí, lo hizo por mi pecado. En ese momento yo solamente le dije: Señor, lávame con tu sangre, límpiame, arráncame toda esta pus que traigo adentro, toda esta injusticia. Y yo no les sé explicar, porque la salvación es un evento. ¿Tú te acuerdas del día que te convertiste al Señor? ¿Te acuerdas del momento? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo del día, la hora, el lugar, exactamente, total, o sea, totalmente. Es un evento, pero es un proceso en el que tú vas creciendo y creciendo y avanzando y vas entendiendo todo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario ese día. Ese día, la justicia de Dios, la justicia, no supe cómo, pero yo supe que ese día jamás iba a volver a ser igual. Yo sabía que el pecado ya no tenía poder sobre mí. Yo sabía que ya no iba a volver atrás. Yo sabía que había sido justificado con Dios. Y quiero que te pongas de pie. Yo sé que ya me pasé unos minutos, estoy cerrando, pero familia, el reino de Dios, el reino de los cielos, la justicia de Dios. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí en esta ciudad, familia, para establecer el reino de Dios en los corazones de la gente. Estamos aquí, primero, yo sé que cuando hablamos de estas cosas, todos nosotros somos los primeros que decimos: Señor, yo quiero esa justicia, yo quiero vivir, caminar en esa justicia, yo quiero actuar en esa justicia, yo quiero vivir en esa autoridad en el reino de Dios. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer para obtener esa justicia? Vamos, dilo. Eso es todo. Creer, creer, creer en Jesucristo todo el tiempo. Pastores, ministros, a eso, esa es nuestra vida. Vuelvo al punto, no es el de animar a la gente, decirle échale ganas, te voy a ayudar en tu situación y todo eso, gracias a, y consejería, sí, que padre, pero nunca se te olvide que nuestro trabajo principal es predicar el evangelio y llevar a la gente a entender que solamente en Cristo puedes tener. Todos tus problemas son de verdad, no puedo describirlo, o sea, son una migaja de una galletita salada, un átomo comparado con el problemón de ser enemigo de Dios. Y en Cristo hemos sido puestos en una relación correcta con el Padre Celestial. Dale un aplauso bien fuerte a Jesús. Así que, Señor, Padre, en esta mañana, Señor, simplemente te decimos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado tu justicia. Tú estás trabajando en nuestras vidas y tú nos estás formando a tu imagen. Pero tú has hecho que nosotros seamos justos, aún en el momento y en el lugar en el que estamos, con las broncas y con las imperfecciones que tenemos. Somos justificados por la fe para con Dios por medio de Jesucristo. Padre, y te damos gracias en esta mañana, en este día. Te damos gracias porque tú compraste nuestra justicia. Tú estableciste tu reino en nuestras vidas. Tú estableciste tu gobierno en nuestras vidas. Padre, queremos pedirte que venga tu reino a nuestras congregaciones, a nuestras ciudades, a nuestras familias. Tu reino, tu justicia, la transformación interna en el corazón de los hombres, Señor.
Padre, yo pido que por cada uno de estos pastores y estos ministros, que tú, Señor, unjas sus bocas, que des denuedo, que traigas valor, que traigas, Señor, una claridad, Señor, del evangelio, para que ellos puedan establecer tu reino, llenos del Espíritu Santo, Señor, en todo lo que hacen, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte a Jesús.